y es un especialista en lo que es ventilación mecánica, ha tenido a cargo la unidad de soporte respiratorio del hospital y hoy día nos ha aceptado, agradeciendo de antemano su colaboración para desarrollar un tema muy importante, ¿no? Que ya, bueno, esta semana, este mes de congreso lo hemos visto, lo hemos desarrollado y ahora nos queda complementarlo. Siempre es importante afianzar los conceptos, siempre es importante ver las experiencias y el doctor Cabrera es uno de los intensivistas justamente en esta rama, el cual nos puede brindar más ayuda y más conocimientos. No me queda nuevamente más que agradecer y reiterarles la invitación, dado que estas actividades no pueden parar, son de manera mensual y la vamos a hacer de manera interrumpida, ¿no? Se ha corrido la fecha de algunas actividades de este mes justamente por lo del Congreso, pero se van a retomar de manera progresiva. Y justamente la participación de cada uno de ustedes siempre es importante, siempre va a realzar esta actividad y definitivamente no vamos a dejar de repetirlo. Doctor Cabrera, nuevamente el agradecimiento que ha estado el doctor Lescano, presidente de SOPEMI, en nombre de toda la Junta Directiva, todos los médicos intensivistas, médicos residentes, le agradecemos de manera su aceptación y su participación en esta actividad. No quiero demorar más, sé que ya estamos una buena cantidad de personas y repito, doctor Gutiérrez, buenas noches, bienvenido nuevamente a las actividades y Gracias, buenas creo noches. que en adelante esto va a parar. Eh, no tenemos, digamos, un stop en las actividades académicas, eso siempre va a darse de manera mensual. Doctor Cabrera, le damos el pase para que usted pueda desarrollar su actividad. Muy agradecido nuevamente. Buenas noches, soy el doctor Jorge Cabrera, soy médico. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Que no apague, si no. Soy el doctor Cabrera, médico de cuidados intensivos del Hospital Alberto Sabogal. Tengo ya más de veintitantos años trabajando en la especialidad. Así que lo que voy a hablar es algo que, empezando la residencia, me apasionó la parte de arritmias cardíacas. La unidad donde yo me enfermé fue en el Hospital Naval, promoción con el doctor Manuel Laca, y siempre conversábamos con arritmias supraventriculares y arritmias ventriculares. Esto de acá viene a ser algo muy similar, pero desde el punto de vista del ventilador mecánico, ¿no? Cuando nosotros vemos una pantalla de ventilador mecánico, vemos el equivalente a lo que es un EKG. Cuando esa pantalla se graba de manera continua, es el equivalente a un Holter, que es el software que ha desarrollado, uno de los software que se están desarrollando y que ha desarrollado el doctor Brochard, perdón, el doctor el doctor Blanch, y donde te clasifica inclusive las asincronías por el tipo de asincronías, muy similar a lo que es un Holter, ¿no? Y muy similar a lo que es un estudio de una arritmia cardíaca cuando quiere hacer un estudio electrofisiológico para determinar el punto exacto de dónde se origina esta arritmia, lo que hace uno un estudio endovascular y puede mapear. El electrofisiólogo, el cardiólogo puede mapear eso y saber exactamente dónde viene esa arritmia, ¿no? En la parte de decir exactamente qué tipo de taquis supraventricular tiene. En el caso de nosotros de asincronías, eso se hace, el equivalente vendría a hacerlo con actividad eléctrica diafragmática, en la medida de medición de actividad eléctrica diafragmática o la de balón esofágico para ver presión transdiafragmática. Cuando ingresamos a ventilación mecánica, si bien en muchos libros está descrito que se produce por el desfase temporal que hay entre el centro respiratorio del paciente y el centro respiratorio artificial que tiene el ventilador mecánico, es lo que nosotros vivimos día a día y lo podemos ver. Todos vemos que cuando el paciente sale de sedantes y de relajante neuromuscular y comienza a ganar actividad del diafragma, esa desfase se produce en algún momento mientras que está en el ventilador mecánico, y es algo que todos lo palpamos y lo vemos día a día. Para eso, bueno, hay que tener el concepto de que independientemente que el paciente esté en modo volumen o en modo presión,
Siempre el ciclo ventilatorio va a ser fase inspiratoria y fase expiratoria, ¿no? Fase inspiratoria, flujo positivo, fase expiratoria, flujo negativo, ¿no? Y en la inspiración viene la parte de inicio, toda la fase inspiratoria y el ciclado, ya sea independientemente del modo. El NAVA lo que hace es ver la actividad eléctrica diafragmática y es mucho más sensible para detectar la actividad, con la actividad de polarización generada por la contracción diafragmática. Por eso el paralelo que hacía yo con el de electrofisiológico endocavitario. Y el otro es la medición de la presión transdiafragmática. Cuando hay una sincronía, esta puede ser ya sea dependiente del, si bien generada por el paciente, puede ser también debido a la programación, porque acuérdense que hay un desfase entre la programación por parte del operador y el centro respiratorio del paciente, programación, o puede ser por la interfase, porque hay problemas, hay fugas alrededor del tubo orotraqueal, hay agua en los corrugados, por ejemplo. Entonces, vienen estos tres grupos estas tres variables que tenemos que evaluar. El ventilador mecánico y ver la programación definitivamente. La interfase paciente-ventilador, hablemos de humidificador, agua en corrugados o tubo orotraqueal. Y al paciente, que muchas veces es por un desequilibrio entre la carga y capacidad o por actividad del centro respiratorio. Las asincronías se producen, como ustedes pueden ver, durante todo el día y se pueden producir ya sea más frecuente o menos frecuente durante el día o en la noche y se producen en diferente frecuencia, en diferentes grupos de pacientes, pero de que se producen estas. Y este era el paralelo que les hacía, ¿no? Ondas del ventilador mecánico, que es ventajas es que no es invasiva y es disponible fácilmente, y las desventajas es que se necesita experiencia. El ventilador mecánico no tiene análisis automatizado y se puede pasar a todo alto. Acá decían casualmente que hay que pararse al costado del paciente para evaluar la sincronía. Ponían el ejemplo de sentarse en una silla y por eso será el ventilador. Bueno, en realidad nunca lo hemos hecho. Estamos parados, honestamente, todo el tiempo evaluando la parte del ventilador mecánico. Y se graba las asincronías, pero se graba con el teléfono, ¿no? Si bien hay estudios que se han visto que han utilizado hasta cámaras para grabación. Estudio de actividad eléctrica diafragmática, que muestra actividad diafragmática, es confiable, es continuo y cuantificable, pero necesitas un catéter y un ventilador mecánico con software. No detecta otros músculos y necesita una colocación adecuada. La presión esofágica, para valorar el balón esofágico, para valorar la presión transdiafragmática, es un buen estimado del esfuerzo inspiratorio, es el gol estándar, se coloca en las ondas, se puede colocar en las ondas de alimentación, pero necesita colocación del catéter y monitoreo específico y tiene especificaciones técnicas en la colocación del balón. Utilización de software es continua, automática y en análisis en tiempo real y te permite el estudio, la grabación de horas de las gráficas y poder determinar el tipo de asincronía. Como les mencionaba acá, hay este software que hacen el equivalente a lo que es el holter que tienen los cardiólogos para valorar si se producen arritmias, qué tipo de arritmias y con qué frecuencia. Es lo mismo que hacemos nosotros, pero con el software dedicado a las gráficas de ventilación mecánica. Un problema que siempre que ha habido desde el inicio, ahora está mucho más avanzado, pero al comienzo siempre ha habido este problema por el grado de, digamos, la cantidad de sinónimos que les producen, que les ponen a las asincronías o disincronías que se generan entre el paciente y el ventilador, ¿no? Y ese ha sido un poco a veces el tope para poder entender y seguir avanzando con esta parte de asincronías. Esta gráfica a mí honestamente me gusta, siempre me ha parecido bastante didáctica y se basa en los primeros slides que le he puesto, donde independientemente del modo ventilatorio hay que poder definir lo que es fase inspiratoria, fase expiratoria, y dentro de la fase inspiratoria definir cuál es la fase de inicio, la de ciclado y la misma fase inspiratoria, ¿no? La que se encuentra el flujo, presurización.
Las asincronías entonces pueden ser clasificadas, también se han clasificado de manera diversa ahora actualmente, ¿no? Puede ser de inicio, de trigger, disparo sensibilidad, la de ciclado, la de flujo presurización y el disparo reverso, que puede coger tanto la fase inicial inspiratoria y la fase inicial expiratoria. Esta es una clasificación, por ejemplo, me parece bastante didáctica. La de disparo en la de inicio tenemos disparo inefectivo, autodisparo, retardo en el disparo. El disparo reverso que abarca la fase inspiratoria y parte inicial de la fase expiratoria. La de fase inspiratoria que puede ser flujo alto, flujo bajo. Y la del ciclado que puede ser tardío o temprano en relación al tiempo de contracción diafragmática y el tiempo inspiratorio programado en el ventilador mecánico. Esta es otra clasificación. Esta la presentó el profesor Blanche, que puede ser en el periodo inspiratorio, en la transición de inspiración a expiración y en el periodo expiratorio. La idea es entender en última instancia cada una de ellas y poder cuadrarnos y poder entender y poder saber lo que estamos viendo. Otra clasificación podría ser con drive alto o con drive bajo. Con drive respiratorio alto, asincronía de flujo, ciclado prematuro y doble disparo. Otra con drive respiratorio bajo, o por sobreasistencia, puede ser disparo retardado, esfuerzo inefectivo o disparo reverso que resulta de un esfuerzo inefectivo doble disparo. Veamos las primeras, que son por disparo inefectivo, autodisparo y retardo en el disparo. Las asincronías de inicio. Como ustedes pueden ver acá en esta gráfica, se puede ver la gráfica de presión-tiempo, flujo-tiempo y de actividad eléctrica diafragmática-tiempo, ¿no? Y se puede ver claramente cómo en algunas despolarizaciones que señalan actividad eléctrica se genera alteración tanto en la onda de flujo y en la onda de presión y no se llega a generar un ciclo ventilatorio, ¿no? Este es el disparo inefectivo. Y este disparo inefectivo, ustedes pueden ver, puede ser porque hay escasa fuerza contráctil del diafragma o puede ser porque el paciente tiene autopip o se ha seteado mal la sensibilidad y puede requerir una presión inspiratoria más alta para poder generar un ciclo ventilatorio. Y acá se puede ver claramente en esta gráfica, dos gráficas, se pueden ver cómo se aparecen los disparos inefectivos. Uno, en una condición es porque falta actividad contráctil del diafragma o porque se ha programado presión de soporte muy alta y se generan disparos inefectivos por sobredistensión, o porque el paciente tiene autopip y se ha programado mal la sensibilidad y se tiene que generar mayor presión para poder generar un ciclo ventilatorio. En ambos casos son esfuerzos inefectivos. En este trabajo de Pille, por ejemplo, con 12 pacientes, se encuentran 12 pacientes con esfuerzo inefectivo y se puede ver que los pacientes que tienen esfuerzo inefectivo, este disminuye cuando se baja el nivel de presión de soporte y se baja el volumen tidal, presión de soporte de 20 a 3 y el tidal de 10 a 6. Se eliminó aproximadamente 2/3 de los disparos inefectivos. Lo mismo pasó cuando se disminuyó el tiempo inspiratorio, también logró disminuir el esfuerzo inefectivo. Acuérdense que en un modo presión control el volumen tidal va en relación a la presión inspiratoria programada y al tiempo inspiratorio. Este trabajo, que es de Caterina Vaporidi del 2017, se puede ver que se generan clústeres de disparos ineficaces o disparos inefectivos, ¿no? Y el evento de disparo ineficaz o disparo inefectivo o esfuerzo inefectivo se define como más de 30 esfuerzos inefectivos en un periodo de 3 minutos o más de 10 en un minuto, asumiendo que el paciente tiene una frecuencia respiratoria de 20. Se puede ver acá que los pacientes que tienen el evento de esfuerzo inefectivo, los que tienen mayor evento, se asocian a mayor tiempo en ventilación mecánica y a mayor mortalidad. No así el índice de esfuerzo inefectivo, sí, pero el evento. Lo que vale decir que lo que prima acá como efecto o se asocia al resultado negativo es el clúster o el grupo de eventos de esfuerzos inefectivos cuando se presentan en grupo, no cuando se presentan de manera aislada. Miren que están en mortalidad hospitalaria, se asoció al igual que falla cardíaca y al igual que edad.
¿Qué estrategias se sugieren para manejar el esfuerzo inefectivo? Bueno, revisar si la sensibilidad está adecuada, ver si la asistencia es excesiva, si tiene el paciente altas presiones de soporte programadas, si tiene autopip, ver si el drive respiratorio está bajo y eso hay que ver si está con infusión de sedantes, de opiáceos. No todos los pacientes se comportan de la misma manera frente a los opiáceos o frente a los sedantes. El bajo nivel de PCO2, si tengo un paciente que hace alcalosis respiratoria o yo le provoco alcalosis respiratoria con el ventilador, lo más probable es que el paciente respiratorio esté, se esté inhibiendo, ¿no? O sobre sedación. Las asincronías por autodisparo. Las asincronías por autodisparo, como su nombre lo dicen, se producen porque el ventilador comienza a disparar, ya sea por programa, ya sea por el ventilador propiamente dicho, por la interfase o porque está pasando, o sea, desconectado del ventilador, por ejemplo, ¿no? Esto siempre hay que hacer, les digo a los residentes, el diagnóstico diferencial con el ciclo cardíaco, por ejemplo, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, acá ustedes pueden ver claramente cómo el ciclo cardíaco altera, es por flujo, básicamente la corrección es rápida, y lo que había estado autodisparando era la presencia de ciclo cardíaco. Ese ciclo cardíaco puede variar en intensidad dependiendo de la patología cardíaca que tiene el paciente, particularmente he visto que cuando hay cardiopatías dilatadas, se ve como el corazón, pacientes adelgazados que late se generan altas ondas que son asociadas al latido cardíaco. También como se ven en los pacientes que usualmente, dependiendo de la sensibilidad del ventilador, de poder grafar latido cardíaco bastante fino, pero son las del latido cardíaco que tienen algún grado de intensidad cuando están con sensibilidad por flujo. Ustedes ven ahí en color guindan cómo dispara, como cuando cambian de la sensibilidad de presión a flujo, miren, de sensibilidad de flujo a presión más bien, disculpen, ven cómo se elimina el autodisparo. Autodisparo también se puede producir porque se desconecta el paciente del ventilador, ¿no? Y lo que hace el ventilador es comenzar a autodisparar, por ejemplo, ¿no? Y la otra, a dispararse. Y la otra es cuando el paciente cuando se encuentra agua en los corrugados. Algunos ventiladores son bastante sensibles a turbulencias dentro de la tubuladura, turbulencias que se generan por el flujo inspiratorio, y eso altera el sensor de flujo y genera autodisparo. ¿Cómo se elimina eso? Eliminando el agua del corrugado. Así de sencillo. Entonces, ver si ¿cómo puede hacer con este grupo de pacientes? Ver si la sensibilidad está adecuada, si existen fugas, ojo, porque eso de fugas no solamente es por desconexión del ventilador del paciente, se puede desconectar cualquier parte entre el ventilador y el paciente, ¿no? Y eso se va a censar como fuga de disparar. A veces se ha roto el CAF y con el CAF roto se generan grandes fugas cuando no hay edema de glotis, y eso genera también que se puede autodisparar el ventilador mecánico. Siempre, siempre hay que tener presente de si esa frecuencia respiratoria no la está generando el paciente, ¿no? Siempre evaluar si el paciente está hiperventilando. Siempre evalúen que el paciente esté hiperventilando. El otro es la sincronía de retardo de inicio, que es retardo en el disparo, ¿no? Y se ve básicamente en los pacientes que tienen autopip, ¿no? Miren cómo tarda o la programación no adecuada también del ventilador, pero básicamente los pacientes que tienen autopip, ¿no? Y miren el tiempo que demoran en llegar para llegar a superar la sensibilidad y poder generar un ciclo ventilatorio. Acá está, la gráfica es acá del artículo de Arnaud Tille, y se puede ver esto, ¿no? Y este es de un paciente que tuvimos nosotros hospitalizado. El otro es el disparo reverso. El disparo reverso es una sincronía que en realidad siempre ha estado, ¿no? No es que nunca, siempre ha estado la sincronía que es el disparo reverso. Y siempre lo que llamaba la atención, y eso se ha descrito, Akumaniaki lo ha descrito en un artículo, y se ha retomado nuevamente la idea y revaluado eso cada vez que sea con
con la mejora y la observación, con la mejora de los métodos diagnósticos y en realidad con la mayor observación de los pacientes en ventilación mecánica, y se ve una insuflación o una inspiración o un ciclo ventilatorio espontáneo precedido por un ciclo ventilatorio mandatorio, ¿no? Se ve acá uno mandatorio y sigue un ciclo ventilatorio espontáneo. Disparo reverso puede ser suficiente como para no disparar, no puede ser muy exagerado y no disparar un ciclo ventilatorio y solamente alterar la morfología de la onda de flujo inspiratorio, o puede ser puede generar o puede pregenerarse por una contracción diafragmática suficientemente fuerte como para poder generar un ciclo ventilatorio. ¿Cuál es el problema entre aquel que deforma solamente la onda de flujo y opresión, pero que no genera otro ciclo ventilatorio? Eso más bien podría estar asociado a entrenamiento del músculo diafragma, mientras que aquellas que generan un doble ciclado, la palabra es doble ciclado, estas sí estarían asociadas a volutrauma, ¿no? Y inclusive, pues, según el trabajo de Damiani, a mayor contracción, a mayor presión transpulmonar. Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, un disparo reverso, y en ese disparo reverso se ve claramente que uno es mandatorio y el otro es espontáneo. Uno es hecho por el ventilador mecánico y el otro es hecho por el paciente. Y se puede ver que disparo reverso, acá en el lado izquierdo, cuando señalamos la parte de CMB presión control, uno de ellos ha hecho un breath stacking o ha apilado un ciclo ventilatorio al término nomás de la inspiración, apilando volúmenes tidales, de tal manera que la sumatoria de volúmenes tidales es mucho más alta de la que ustedes esperan o han programado o esperan tener. Puede ser tanto como 12 hasta 15 mililitros por kilo de peso. Mientras que acá en el segundo también hay un disparo reverso, pero cuya presión transdiafragmática o por contracción diafragmática y presión transpulmonar no ha sido lo suficiente como para generar un ciclo ventilatorio. Esto de acá, por ejemplo, es un disparo reverso en presión control, y esto de acá, por ejemplo, es un disparo reverso, pero en volumen control. Y se puede ver claramente cómo después de un ciclo mandatorio aparece un ciclo desarrollado, un ciclo ventilatorio realizado por el paciente con la depresión de la onda de presión negativa hacia abajo, lo cual indica que el disparo es hecho por el paciente, ¿no? Acá ustedes pueden ver hacia el lado también derecho cómo en esta curva de CMB volumen control, cómo a veces estas no son lo suficientemente intensas como para generar doble ciclado. El problema es cuando generan doble ciclado porque eso hace apilamiento de volúmenes tidales y genera volutrauma. Inclusive la variabilidad de la presión pico generan esta variabilidad de presión pico, ¿no? Entonces pueden producir breath stacking, como ustedes pueden ver acá, y ese breath stacking genera el problema de volumen tidal. Al comienzo me preguntaban, me acuerdo esto de acá, y lo que hace, en una charla el profesor Amato justo comentaba esto de acá, ¿no? Los software en los ventiladores mecánicos están diseñados para que cuando se genere otro ciclo ventilatorio, la curva de volumen baje de cero y nuevamente se reinicie. Pero este volumen tidal, este segundo volumen tidal que corresponde al del breath stacking, al breath stacking, el volumen tidal real en realidad es la sumatoria de los dos volúmenes, ¿no? Este segundo volumen tidal se está añadiendo sobre este volumen tidal que todavía no se ha terminado de expirar, recién acaba de terminar de inspirar, ¿no? Entonces la suma de los dos volúmenes tidales que tiene este paciente. Y acá tenemos un disparo reverso, pero sin breath stacking. Estos disparos reversos que se den y no den breath stacking, la idea es observarlos, mientras que no te alteren, no te generen apilamiento de tidales ni tocarlos. A veces, honestamente, por tratar de tocarlos o querer modificarlos, lo único que hace es comienza a generar breath stacking, y eso es peor definitivamente, ¿no? Y otra cosa que hay que diferenciar y que la llamó a acotación el profesor Burchard, fue bien interesante, ¿no? Es preferible decir doble ciclado. Doble disparo si el paciente dispara dos veces, y disparo reverso si el primero es por el ventilador y segundo es por el paciente.
El doble disparo no necesariamente va por un ciclado temprano, no necesariamente va por tiempo inspiratorio corto programado, ¿no? Ustedes pueden ver acá en el primer ejemplo que hay un disparo reverso y se ven los dos, un ciclo, uno es el ventilador y el segundo es el paciente y se ve claramente por la deflexión negativa que va hacia abajo. Mientras que en el segundo, donde dice doble ciclado por doble disparo, los dos disparos son realizados por el paciente. Por definición, eso ya no es disparo reverso, ¿no? Y eso se puede ver acá, por ejemplo, en la curva de presión diafragmática, de presión esofágica. Acuérdense que es un sustituto de presión pleural y donde se puede observar acá claramente que la contracción, este doble ciclados, es una sola contracción diafragmática única. Mientras que acá en la segunda, que es la de la derecha, ustedes pueden ver que la primera es un ciclado pasivo, es un ciclo ventilatorio pasivo realizado por presión positiva. Ustedes ven acá que esto es lo mismo, que el paciente, el diafragma, se está dejando llevar pasivamente por la presión positiva, mientras que acá en este segundo es la presión positiva que dispara inmediatamente una contracción diafragmática. Esto es disparo reverso, este es doble disparos y ambos son doble ciclado. El doble ciclado puede ser tranquilamente por doble disparo o disparo reverso y se pueden encontrar los dos en un mismo paciente. En ese artículo de Carles Subira de 2018 se pone como ejemplo esto, ¿no? Y se puede ver claramente que los que están en amarillo son doble ciclado realizado por el paciente. Miren que los dos ciclos ventilatorios acá son iniciados por el paciente, mientras que ya sea en presión control o en volumen control, mientras que los del lado derecho son doble ciclados, pero realizados por el disparo reverso. El primero es el ventilador mecánico, en los que están en plomo, se puede ver claramente acá, perdón, se puede ver acá, el primero es el ventilador y el segundo recién es el paciente. El primero es el ventilador y el segundo es el paciente. Mientras que en el amarillo, ustedes ven las dos deflexiones negativas, tanto en volumen control como en presión control, y ese es un doble ciclado, pero es un doble disparo, es un doble ciclado, pero por doble disparo. Y el otro es un doble ciclado, pero por disparo reverso. Vean ustedes acá estoy mostrando una foto, que este es un doble ciclado, pero es un doble ciclado, pero por doble disparo. Quiero que vean atentamente este video acá y se puede ver claramente, acá, ojo, esto de acá lo me llamó la atención, ¿no? Vean ustedes acá, esto está iniciando el ventilador mecánico y estos dos de acá sigue siendo, aparecen después que ha disparado el ventilador mecánico. Todos estos tres son parte de un disparo reverso. Perdón. Esto de acá es un doble disparo, es un doble ciclado, pero por doble disparo. El paciente está haciendo los dos disparos. Disculpen. Mientras que esto de acá es un doble ciclado, pero por disparo reverso. No es diferente. Eh, entonces, el ciclado reverso también puede simular otra sincronía, eso es cierto, ¿no? Puede simular ciclado temprano, puede simular disparo inefectivo, ¿no? Por ejemplo, acá comprensión diafragmática se puede ver claramente que esto no es un disparo reverso, sino como cae dentro del mismo tiempo inspiratorio, el mismo tiempo de contracción diafragmática, esto es un ciclado prematuro, ¿no? En cambio acá y acá se puede claramente que es un esfuerzo inefectivo, ¿no? Este es una contracción, un ciclo ventilatorio desarrollado por el paciente, acá está la diflexión negativa y esta es la onda de presión esofágica negativa y acá se genera una onda de flexión esofágica acá en la fase expiratoria, pero este es esfuerzo inefectivo, completamente diferente.
salido recientemente una publicación por el doctor Casís, donde él clasifica el disparo reverso de acuerdo al cómo se comporta la fase inspiratoria y la fase expiratoria del disparo reverso, ¿no? Dice, disparo reverso precoz con relajación precoz, cuando la máxima presión negativa ocurre en la fase inspiratoria y se relaja rápidamente en la fase expiratoria. Acá también disparo reverso temprano con relajación retardada. La presión negativa máxima es dentro de la fase inspiratoria, pero la fase de relajación es lenta. A diferencia de la anterior, que termina temprano en la fase expiratoria, esta termina más tardíamente en la fase expiratoria. Acá el disparo reverso del ciclo medio empieza en la fase inspiratoria y la presión negativa máxima diafragmática es en la fase expiratoria, ¿no? Aquí, RT tardía, el esfuerzo del paciente surge en la fase expiratoria. Y un RT o disparo reverso, pero con doble disparo, con breath-stacking. Este es un ejemplo de un paciente varón de 40 años, post-PCR, en UCI con desarrollo de edema cerebral masivo, ¿no? Acá solamente es para hacer ver que que posteriormente se le diagnosticó muerte cerebral y hacer ver que el disparo reverso no depende del centro respiratorio, sino más es una contracción diafragmática que tiene que ver con el reflejo medular y el nervio frénico, ¿no? Que no llega al centro respiratorio, no depende de corteza ni de centro respiratorio. Acá vemos disparos reversos en pacientes con ARDS, por ejemplo, ¿no? Que generan breath-stacking. Independientemente que el doble disparo, el doble ciclado sea producido por el paciente o por disparo reverso, ambos generan volúmenes tidales altos, ¿no? Se puede ver claramente acá cómo el volumen tidal generado por el paciente, ya sea en presión control o en volumen control con flujo desacelerante, cuando genera doble ciclado, disparo reverso con doble ciclado, el volumen tidal es más alto. Y ese doble ciclado, ya sea por doble disparo o disparo reverso, siempre generan volumen tidal alto. Y ambos son lesivos, aumentan volutrauma y aumentan el estrés y el strain, ¿no? Este doble ciclado se ha visto que es más frecuente en presión control que en volumen control, y a la vez esto es más frecuente que en volumen control con flujo desacelerante. En este mismo estudio de Aro ha podido identificar que la mayor cantidad de dobles ciclados son hechos por el paciente, más que por disparo reverso. Y que el disparo reverso también, cuando tiene breath-stacking, ustedes pueden ver acá, RT con BS, generan mayor presión muscular, la contracción diafragmática, que cuando no genera breath-stacking. Se puede ver acá, ¿no? Claramente. Y que esta presión muscular está alrededor de 6 centímetros de agua, pero que es mayor cuando genera breath-stacking. Y esto se puede ver acá, ¿no? Acá se puede ver en naranja y en verde. En verde, los pacientes que no generan breath-stacking, y en naranja, los pacientes que generan breath-stacking. Se puede ver claramente cómo a través de los días, aquella disparo reverso que genera mayor breath-stacking, que genera breath-stacking, genera mayor presión muscular y mayor presión muscular, ¿no? Miren cómo el breath-stacking desaparece cuando lo pasan a presión soporte. Entonces, al hacer la contracción diafragmática más intensa, la presión pleural se hace más intensa y la presión transpulmonar, por ende, más intensa, ¿no? Este es un estudio de Damiani, que lo presentó el profesor Brochard, ¿no? El profesor Brochard ha sido, igual que el profesor Brun, han sido asesores de este trabajo, presentado por Felipe Damiani, donde él ha medido de manera experimental la presión transpulmonar generada por el breath-stacking, ya sea uno que genere una leve deformación o genera una contracción, digamos, un esfuerzo más pequeño versus aquellos que generan un alto esfuerzo, que llegan a generar breath-stacking, y la presión transpulmonar es más alta cuando se generan ese tipo de ciclos ventilatorios con RT. En este trabajo de Mellado, del anestesiólogo de 2021, se puede ver que aquellos pacientes que presentan más de 8% de frecuencia de breath-stacking, más de 8% de frecuencia de disparo reverso, generan
estos pacientes que son extubados más rápidamente dentro de las 24 horas. ¿Qué hacemos con el breath stacking una vez que lo tenemos? Bueno, hay que ver en qué momento estamos de la ventilación mecánica. Si es un paciente ha ganado fuerza y es capaz de tener un ciclo ventilatorio espontáneo, pasarlo a presión soporte es una buena alternativa, ya que se quita el estímulo de distensión de presión positiva y se llega a controlar el breath stacking. Es el paciente que se acomoda rápidamente al ventilador mecánico. Ustedes pueden ver claramente ahí el volumen minutos en 7.3. ¿Funciona esto en todos los pacientes? No, definitivamente no. ¿Por qué no funciona? Porque eso va a depender de la actividad del centro ventilatorio, va a depender de su impulso ventilatorio, de su drive ventilatorio. Si el paciente tiene un drive respiratorio alto, si lo pasan de volumen a presión, van a tener el mismo problema, ¿no? Este es un paciente acá que ha pasado, están pasando nuevamente a este paciente, no, este paciente le están disminuyendo la frecuencia respiratoria, manteniendo el modo presión control. Vamos a ver, discúlpenme ya. Este paciente está disminuyendo la frecuencia respiratoria, estando en presión control, y al disminuir la frecuencia, y hay que tantear también la frecuencia respiratoria que más o menos le conviene al paciente, porque no se trata solamente de disminuir la frecuencia respiratoria, y al disminuir la frecuencia respiratoria se llega a controlar el breath stacking, ¿no? O sea, es cada vez que uno mete ventilación a presión positiva y distiende el diafragma de manera refleja, se genera esta contracción diafragmática. Pero para eso hay que evaluar el paciente en qué momento está. ¿Qué impacto clínico tiene la presencia de breath stacking? Bueno, depende de su incidencia, la magnitud y su duración. Ocurre en diferentes momentos después de la inspiración y causa breath stacking el disparo reverso. Hay periodos sin doble ciclado que alternan con clúster o agrupaciones de doble ciclado. Altos esfuerzos en riesgo de doble ciclado. Los altos esfuerzos por contracción diafragmática intensa tienen alto riesgo de generar breath stacking. Se favorece el desarrollo de disparo reverso por volúmenes tidales bajos y la transición de sedación profunda a ventilación espontánea. Este breath stacking, como ustedes han visto, este disparo reverso, si genera breath stacking, va a incrementar el volumen tidal y eso puede generar volutrauma, va a generar efecto Pendelus, puede generar doble ciclado. El disparo reverso puede generar doble ciclado si genera breath stacking. Y el impacto en el diafragma puede ir en dos direcciones. Si los esfuerzos son pequeños, pueden ayudar a prevenir el desuso y la atrofia, y los altos esfuerzos en riesgo de doble ciclado pueden generar breath stacking y volutrauma, esto de acá. Y una distribución asimétrica también del estrés y el strain, ¿no? ¿Qué es lo que se sugiere? Bueno, cuando estamos al comienzo o al final es más sencillo. Cuando el paciente no tiene un drive respiratorio elevado es más sencillo, ¿no? Siempre revisen la sedación, hay que revisar la frecuencia respiratoria, intente pasarlo a presión soporte, considere bloqueantes neuromusculares si está al inicio de un paciente con ARTS, porque esto puede generarle mayor bili al paciente, ¿no? La sincronía de fase inspiratoria. La sincronía de fase inspiratoria, básicamente la sincronía de flujo, y acá tenemos la sincronía de flujo, y la sincronía de flujo se genera porque el flujo inspiratorio programado para el paciente es menor del flujo inspiratorio que necesita el paciente, ¿no? En este caso, el paciente tiene una gran contracción diafragmática porque tiene una gran hambre de aire. Tiene un gran hambre de aire, ¿no? Entonces, y como ustedes pueden ver ahí, cuando el paciente está en CMB volumen control, lo que va a hacer es hacer desaparecer la curva de presión. Miren ahí como la curva de presión, ahí está el referente en el primero a la mano izquierda, y conforme van pasando la curva de presión va desapareciendo. Y también se asocia a un PES, a una presión diafragmática mucho más intensa, generando presiones transpulmonares mucho más altas y eso generando lesión pulmonar. Este es un trabajo del profesor Rafael Fernández, publicado en el año 99, y se puede ver claramente cómo
este paciente que está hacia el lado izquierdo tiene se ha comido básicamente la curva diagonal con que va la onda de presión y tiene una gran actividad diafragmática, donde dice Row eddy, tiene una gran, y el eddy tiene una gran actividad diafragmática y una presión muscular alta. Cuando se va disminuyendo el flujo inspiratorio, miren cómo cae la actividad eléctrica diafragmática y cae la presión muscular. Este es el típico caso de una sincronía de flujo. Y esta sincronía de flujo puede ser tan intensa, inclusive, que puede generar doble ciclado. Acá tenemos cuatro diferentes ondas de flujo, cuatro diferentes gravedades de presión acá ustedes pueden ver ahí en el primero que está a la derecha cómo se deforma la onda de presión. En el segundo, la alteración de la onda de presión es mucho mayor. En este último es mucho mayor aún y en este último la llega a desaparecer, ¿no? No necesariamente porque el paciente pasa a onda de volumen con flujo acelerante, no es un modo presión la onda de flujo acelerante. Cuando el paciente está en... Disculpen, se salió de un momento a otro. Aquí está. Y la sincronía de flujo a veces puede ser tan intensa que puede generar doble disparo, ¿no? Esa área que se come dentro de la onda de presión es proporcional al trabajo respiratorio. A una área que mayor desaparece es mayor trabajo respiratorio. Ojo, y esta sincronía de flujo se puede producir tanto en modo volumen como en modo presión, de tal manera que en ambos modos se genera altas presiones transpulmonares. Estas altas presiones transpulmonares van a favorecer la formación de edema pulmonar, ya que aumentan la presión transcapilar. Además, van a generar mala distribución del estrés pulmonar, van a generar efecto péndulo sobre distensión local y global, de reclutamiento, aumento de la perfusión pulmonar y edema pulmonar. Cuando el paciente tiene el drive normal, no hay problema. Cuando el paciente tiene el drive normal y ustedes tienen una sincronía de flujo, el hecho de pasarlo a un modo presión control, ya sea mandatorio o espontáneo, hace que esta sincronía de flujo se controle, ¿no? Ya que ustedes pueden ver ahí claramente que el flujo inspiratorio en presión para el mismo tiempo inspiratorio, el flujo inspiratorio en modo presión es mayor que en volumen control, ¿no? Entonces, cuando el paciente tiene un drive respiratorio normal, el paciente se controla rápidamente solo pasando de modo volumen a modo presión. No es así cuando el paciente tiene un drive respiratorio alto. Cuando el paciente tiene un drive respiratorio alto, el paciente va a pasar, independientemente que lo pasen a modo volumen, el paciente igual va a quedar con drive respiratorio alto y la idea es buscar por qué el paciente tiene el drive elevado, ¿no? Mientras que no solucionen la causa del drive elevado, la sincronía va a persistir. El paciente va a aparecer ahora en modo presión más controlado, pero igual con drive respiratorio elevado. Ahí tienen que valorar eso en ese momento, si el paciente se adapta o sigue con drive respiratorio alto. ¿Qué hacer cuando estoy con una sincronía de flujo? Bueno, va a depender si el drive, cómo está el drive respiratorio. Si el drive no está elevado, pasar de un modo volumen control a presión control lo suele solucionar. Si el drive respiratorio está elevado, probablemente no se controle la sincronía al cambiar de modo. El PIP, al elevarlo, lo que va a hacer es atenuar el pendulum, el atelectrauma, el barotrauma y el videotrauma. Pero ojo, no va a controlar la sincronía de flujo. Lo que se busca ahí es tratar de minimizar el efecto adverso que tiene este tipo de asincronía. Evalúe el uso de analgesia, sedación y el FiO2.
Hay pacientes que saturan de 92 a 94 y honestamente eso hace que su centro respiratorio, eso es lo que hemos visto, lo presentó una vez el profesor Amato y lo hemos visto en la práctica clínica con un paciente que su drive respiratorio se encontraba elevado. Se le había estado con midazolam, estaba con propofol, con fentanilo, estaba con desmetomidina y nada. Se le subió el FIO2 para que sature de 97-100, honestamente, y eso lo calmó. Era un cálculo prácticamente lo que había presentado el profesor Amato esa vez. ¿No? Si el paciente aún con sedación, analgesia, FIO2, el paciente no se logra controlar, piense usted que puede utilizar bloqueantes neuromusculares. Descarte que tenga el drive elevado. Un drive elevado puede asociarse a dolor, ansiedad, fiebre, acidosis metabólica, sepsis, anemia, síndrome de abstinencia. Busque usted cuál es la causa. Trate la causa de fondo. Si tratando la causa de fondo no pudiera controlarse la sincronía de flujo y sigue con el drive bastante elevado, tiene que recurrir probablemente a sedación, analgesia y a bloqueante neuromuscular, ¿no? Entonces, la causa es un flujo inspiratorio inadecuado. Fíjese si hay disnea, por eso valore fármacos y qué fármacos va a utilizar y siempre descarte que el paciente tenga un drive respiratorio alto, ¿no? La sincronía de flujo alto en presión control es paciente, el famoso overshoot, que se soluciona dándole Rammstein, ¿no? Este paciente se le da tiempo rampa. Y la sincronía de ciclado se produce por que el tiempo puede ser ciclado tardío o ciclado temprano. Ciclado tardío es porque el tiempo inspiratorio en el ventilador mecánico es mayor que el tiempo inspiratorio neural, ¿no? Esto solamente se corrige modificando los tiempos inspiratorios. Ustedes pueden ver ahí que el tiempo inspiratorio mecánico es menor que el tiempo inspiratorio programado. ¿Cómo se soluciona? Disminuyendo disminuyendo el tiempo inspiratorio en el ventilador mecánico. Y esta es la típica curva que dan, ¿no? Ya sea en modo volumen control, en presión control o en modo volumen control, ¿no? Acá disminuye el tiempo inspiratorio programado. Igual trate de imite al paciente, ¿no? Y si está en presión soporte, modifique el porcentaje de flujo, que es lo que determina el ciclado en presión soporte. Si el tiempo inspiratorio del ventilador mecánico es menor que el tiempo inspiratorio neural, lo que puede producir es una imagen muy parecida a un reverso o puede hacer un doble disparo. Acá hace doble disparo, pero el doble disparo de acá por lo general, puede haber dos maneras. Ya le he presentado una que puede generar un doble ciclado que puede simular un reverso, va a simular, pero no es, pero sí va a generar un volumen tidal alto. En este caso de acá, cuando hay discordancia en estos tiempos, suele equiparando el tiempo inspiratorio neural y mecánico, lo que suele corregir esto desapareciendo el doble ciclado, ¿no? Y ustedes pueden ver acá, ¿no? Y esto ya lo que les había mostrado, y también se produce ese es el disparo reverso que les había mostrado, y el doble ciclado, ese es un ciclo ventilatorio normal, y esto es doble ciclado. Acá no tenía que ver, no saben, si bien no había correspondencia del tiempo inspiratorio, no era porque el paciente lo necesitase, ¿no? Y ese en cambio es un disparo reverso. Fin. Si están despiertos ahí, podemos Doctor, conversar. No lo vamos a sí, hacer. muchas gracias, doctor, por su gran ponencia. Yo creo que ha estado bastante claro. Solicito a la audiencia pregunta para que la puedan con comentarios de repente. Doctor Gutiérrez, no sé si tiene alguna opinión. Sí. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente, como siempre, tu revisión. ¿Qué tal? Gracias, Eh, Fernando. Gracias, Fernando. sí, en realidad una de las situaciones que nos preocupa mucho en la ventilación mecánica es la sincronía. Pero quería hacerles una reflexión antes de conversar sobre el tema. Es de que ¿cuántos de nosotros escribimos nuestra indicación de ventilación mecánica en las indicaciones? Porque de ahí parte. Si nosotros no ponemos una programación que hemos evaluado, obviamente, ¿no? Cuando iniciamos la ventilación,
Nosotros nos sentamos y evaluamos cuánto de volumen tidal debe tener, cuánto de tiempo expiratorio, qué onda de flujo debo darle, qué frecuencia respiratoria, qué FiO2 debe tener mi paciente. Y eso hay que escribirlo. ¿Por qué? Porque viene el siguiente y no sabe de dónde partió la indicación. Tiene que evaluar obviamente al paciente nuevamente y hacer las correcciones correspondientes según lo que acabamos de conversar en el caso de sincronías. Pero lo que debemos tener claro es cómo programamos el ventilador y en consecuencia de eso es de que sucede alguna de las situaciones que ha descrito el doctor Cabrera. Entonces, en primer lugar, como por ejemplo pasa en la analogía con la frecuencia cardíaca, pues tenemos pacientes que están muy taquicárdicos y lo primero que vamos a pensar es ponerle amiodarona. Pues no. Lo primero que vamos a pensar es calmarle el dolor, calmarle la ansiedad, calmarle todas las situaciones que puedan estar produciendo taquicardia. Lo mismo pasa en las asincronías. Lo primero que uno tiene que hacer es poner a nuestro paciente confortable, sin dolor, sin ansiedad, tranquilo y con una programación evaluada minuciosamente, como hemos conversado. Mientras más herramientas de evaluación pongamos, es mejor. Obviamente, no todos tenemos presión esofágica. No todos tenemos la posibilidad de tener una electromiografía pulmonar. Pero sí tenemos la mayoría gráficas de ventilador, tenemos controles digitales en la mayoría de ventiladores que tenemos ahora, sobre todo que la pandemia, sea de la marca y procedencia que sea, nos ha proporcionado la posibilidad de tener ventiladores que tengan monitoreo gráfico y también digital. Y que podemos, con esas herramientas básicas, en realidad ahora básicas, ¿no? Antes eran muy avanzadas, podemos evaluar todas estas posibilidades de asincronías, ¿no? Esto como una primera reflexión, ¿no? Doctor Lescano, ¿desea comentar algo? ¿Cómo estás? Sí. Primero para felicitar a Jorge por su excelente exposición, bastante ordenada, organizada y didáctica. Segundo, para mencionar, si nosotros nos ponemos a observar las diferentes unidades donde uno pueda transitar, ¿no? Ya sea de cuidados intensivos, de emergencia, de manera presencial, a través de las publicaciones que a veces uno ve que ponen el paciente, ¿no? Enfocan al paciente, y ahí está el ventilador mecánico, hasta en las noticias, y uno se da cuenta que el paciente está con unas asincronías, ¿no? Y ahí está, todo el mundo tranquilo, todo el mundo feliz, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante de esta charla, Jorge, y que te vuelvo a felicitar, es que tomemos conciencia que las asincronías se van a dar y es un proceso dinámico. Por más que tú programes al inicio un ventilador mecánico en las condiciones que consideraste óptimas, si no sigues vigilando constantemente al paciente, si no le enseñas al residente a identificar las asincronías, no, el paciente va a seguir en lo mismo hasta que llegue alguien que tenga la capacidad y la preparación de poder identificarlas y tratar de corregirlas, ¿no? Es cierto que un grupo de asincronías, como lo he mencionado, depende mucho de cómo vas corrigiendo la programación del ventilador mecánico, ¿no? De cómo programas los tiempos, de cómo programas el volumen, de cómo programas la presión, dependiendo del modo de ventilador mecánico. Pero hay otras asincronías que también han mencionado que se van a dar, la sincronía de flujo, como el trigger reverso, que van a depender mucho de la condición propia del paciente, ¿no? Y eso va a generar todo este grupo de asincronías. Entonces, yo creo que la primera llamada de atención para todos los médicos jóvenes y los residentes es entendamos que las asincronías son un problema. No tenemos estudios, por lo menos hasta donde he podido revisar, de repente tú has revisado alguno, que sean estudios de causalidad. Generalmente los estudios de la sincronía son estudios de observación, en donde lo que se genera es una asociación entre el porcentaje y la intensidad de asincronías con el tiempo de ventilación mecánica, incluso con mortalidad, ¿no?
pero de todas maneras es un marcador que nos dice algo está ocurriendo acá con el paciente, acerquémonos, entendamos cuál es el proceso fisiopatológico que está generando esta asincronía que no se mejora simplemente modificando la programación del ventilador mecánico. Eso es muy importante. ¿Y cuál es el significado también? Este va como pregunta también, de las asincronías en el momento que el paciente llega a la unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, ahora en medio de esta pandemia, con COVID-19, ¿no? Y queremos resolver todas las asincronías con una sobresedación, con una sobreanalgesia, ¿no? Es decir, megadosis de drogas analgésicas y sedantes, y probablemente algunas o muchas de estas asincronías terminan también ya siendo este problema del famoso trigger reverso con doble disparo, ¿no? En donde en realidad no lo vamos a solucionar necesariamente con una sobresedación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el significado en ese momento y qué debemos hacer con ese grupo de pacientes? ¿Y cuál es el significado de las asincronías cuando ya el paciente ha mejorado sus condiciones generales inflamatorias que lo han llevado a esta ventilación mecánica muy especial en este contexto de pandemia, en donde ya consideramos que el paciente debe salir hacia el destete y comienzan a aparecer nuevamente asincronías, ¿no? ¿Cuál es el significado de estas en ese contexto? Y la otra pregunta que haría es, ¿cuál es la experiencia que tienes cuando tienes doble disparo y le haces una pausa expiratoria prolongada al paciente que no está relajado, pero que sí está sedado, que tiene impulso inspiratorio, y encuentras que la frecuencia respiratoria, mejor dicho, el impulso inspiratorio del paciente en esta pausa expiratoria prolongada, ¿no? Es muy diferente a la cantidad de ciclos respiratorios que va dando el paciente en su respiración habitual, viendo el ventilador, ¿no? Puedes ver en el ventilador con doble disparo, ¿no? O trigger reverso, ves aparentemente 24, 25, 30, entre comillas, impulsos respiratorios, y cuando le haces una pausa expiratoria, encuentras que simplemente está en 15, 16, ¿no? Entonces, te permite o te ayuda esto a entender también este proceso de lo que viene a ser un impulso propio del paciente, en donde la activación no solamente es a nivel del centro respiratorio como un reflejo, que también lo mencionaste al inicio de tu charla, sino tiene un cierto grado de control a nivel de la parte superior o supratentorial, ¿no? Porque uno de los mecanismos que se habla del trigger reverso es que podría ser un reflejo, como el reflejo de Bowers, ¿no? En donde se activa, como muy bien lo dijiste, por vía vago aferente y por vía de nervio frénico eferente, este tipo de actividad, ¿no? Entonces, más o menos era el comentario y la pregunta que te dejaba Jorge. Gracias. Se ha reportado en pacientes con muerte cerebral. Se produce en pacientes con muerte cerebral. Y cuando honestamente tengo disparo reverso, y hay que ver, yo honestamente me sitúo en los dos extremos. Cuando estás en el medio es el problema. Si estás en el extremo que el paciente recién ingresa a ventilación mecánica, sedación y relajación. Eso es lo que hacemos, sedación y relajación. Es lo mismo que hacemos nosotros. Claro, cuando estamos en la fase de salida y veo algo así como tú me lo has descrito, sí se le pone pausa de tiempo, tiempo pausa expiratorio para ver si hay contracción diafragmática. Y es cierto lo que dices tú, la frecuencia, si veo que la contracción diafragmática entre ciclo y ciclo ventilatorio se aleja y no es la frecuencia ventilatoria que tenía de los dos ciclos, más que eso lo paso de frente a espontáneo. Si el paciente tiene tanto, pásalo espontáneo para que ventile. La idea de meter a un paciente de ventilación mecánica es sacarlo. Claro. No, y eso siempre le repito a los residentes, ¿no? Tú metes a un paciente ventilador mecánico para que se vaya recuperando según el tiempo de enfermedad que tiene, y de ahí tienes que pensar en sacarlo. Sal rápido del relajante, sal rápido del sedante, le digo, quédate solamente con el opiáceo, y si puedes, también retírale el opiáceo. Muchas de las cosas que hacemos, como dices tú, Carlos, es nosotros generamos los mismos problemas, ¿no? Entonces, el intermedio a veces es pesado, a veces se trata de disminuir un poco la frecuencia, a veces no se controla ni disminuyendo la frecuencia, porque le he mostrado un video de un paciente, entonces disminuyó la frecuencia y se ha controlado básicamente, y es algo entendible, a más frecuentemente distiendes el diafragma, más frecuentemente lo irritas y más frecuentemente se va a generar disparo reverso.
Cuando veo que, y si esa frecuencia respiratoria me conviene y me genera una relación IE para el momento en que está de la enfermedad del paciente, lo acepto. Si no, caballero, tengo que pensar qué es lo que está pasando. Y según eso, bueno, se actúa, ¿no? A veces es difícil manejarlo. Lo otro que quería acotar es en cuanto a la sincronía de flujo. Y sí me gustaría que conversen un poquito de eso, porque honestamente la sincronía de flujo, si tú tienes al paciente con drive normal, sácalo del ventilador, ya está para presión soporte. Si está con el drive elevado, así lo pases a presión control, ese paciente igual te va a hacer volumen minuto alto. Y es lo que tú dices, ¿no? ¿Por qué está haciendo eso? Lo que decía Fernando, ¿tiene fiebre? Si tiene fiebre, bájale la fiebre, por eso te está haciendo una sincronía de flujo horrible. Si está séptico, maneja la sepsis. Si está anémico, maneja la anemia. Si está acidótico, y eso muchas veces, algunas no, sino algunas veces hemos visto pacientes con pH 7.15, 7.20, y lo que dice, oye, el paciente está haciendo volumen minuto alto y asincronía de flujo porque está acidótico. Maneja la acidemia y anda, si requiere manejo médico, si no, hay que dializarlo porque si no, no se va a controlar. Lo que vamos a terminar es sedándolo y relajándolo, y cuando haces eso tienes que imitar el centro ventilatorio del paciente y su volumen minuto, ¿no? Todo lo que mencionaban ustedes, ¿no? Siempre viendo la causa de fondo detrás, qué es lo que está generando esto, ¿no? Gracias. Doctor Cabrera, acá hay una pregunta en los presentes. Dice, ¿hay alguna diferencia entre ciclado prematuro y reverso? La doctora Alexandra Martínez nos pregunta. Cuando es ciclado prematuro, por tiempo inspiratorio corto, lo que tú haces incrementando el tiempo inspiratorio, usualmente se suele solucionar el problema. Hay otra cosa. Eso tú dices, doctor, pero ese es doble ciclado por tiempo inspiratorio corto que genera por ciclado temprano, ¿no? Incrementas el tiempo inspiratorio y se elimina eso, y el volumen tidal que te da el volumen tidal que le corresponde al paciente. Pero hay otro segundo escenario, y es el video que les he puesto. Ustedes pueden ver ahí que el paciente tiene un tiempo inspiratorio aproximadamente de 1.2 segundos, y con ese tiempo inspiratorio coordina bien, y hay 2 ciclos ventilatorios que son disparo reverso, y hay 2 ciclos ventilatorios que son el mismo paciente, que tiene un tiempo inspiratorio largazo. Ahí cambia completamente la figura, ¿no? Eso yo estuve buscándolo a propósito porque casualmente el término de decirle doble ciclado, y eso es lo que insistía Brochard, ¿no? Decirle doble ciclado, porque el doble ciclado puede ser disparo reverso o doble disparo. Doble disparo es porque se ha disparado 2 veces. En cambio, en el reverso, por definición, uno es el ventilador y el que sigue es el paciente, ¿no? Por eso te tienes que ver en qué está el paciente en ese momento, ¿no? Pero si es por ciclado, básicamente solo por ciclado temprano, el incrementar el tiempo inspiratorio va a hacer que desaparezca ese doble disparo. Solamente para cuando mencionas el segundo es del paciente, en realidad que no se entienda como que es una actividad voluntaria, sino que el paciente es ajeno a ese fenómeno para el trigger reverso. Ese segundo disparo es, como tú dices, por irritación del diafragma, por disfunción, estas fibras que producen Bauer, lo que quieras, pero o sea, no es que sea el paciente voluntariamente el que está haciendo ese fenómeno, ¿no? Porque a veces, para quienes no tienen mucha experiencia, dicen, el segundo es del paciente. Ah, entonces el paciente es el culpable. No, no es así, sino que lo que quiere decir Jorge es que estos mecanismos involuntarios al paciente son los que desencadenan este segundo disparo en el trigger reverso, ¿no? Si me permites, la otra pauta es justamente tratar de cumplir todos los requerimientos del paciente, ¿no? Entonces, el paciente va a hacer sincronía porque algo no está perfecta en nuestra programación. Y una de las cosas más frecuentes es que no le programamos de repente el volumen tidal adecuado o el volumen minuto adecuado para ese paciente, para ese momento. Entonces, de ahí parte la situación de que se generan muchas asincronías porque de repente el paciente efectivamente, pues, por ejemplo, como siguiendo el ejemplo, está acidótico, entonces necesita más volumen tidal en lo que le compensas el problema que lo llevó a la acidosis.
Entonces los momentos van cambiando y también va a cambiar la sincronización con el paciente. Entonces, efectivamente, de repente tiene un broncoespasmo y requiere un tiempo expiratorio más corto para darle un tiempo expiratorio más largo en lo que manejas el broncoespasmo. ¿De acuerdo? Entonces, va a haber autopip y va a haber trigger reverso porque el paciente tenía una aspiración muy prolongada, ¿no? Y de repente era porque tenía broncoespasmo, o porque estaba congestionado, o porque tenía secreciones, y eso es lo que le provocaba una aspiración prolongada. Entonces, optimizar esas partes de la programación es muy importante para poder manejar las asincronías y fijarnos mucho en lo que va pasando en el paciente, viendo el monitoreo gráfico que lo tenemos muy a la mano, ¿no? Eso es una situación muy importante, ¿no? Más bien, Jorgito, de acuerdo completamente en poner al paciente en espontáneo cuando ya está para salir y poder evaluarlo bien, ¿no? Porque esa es una pauta que a veces nos olvidamos, ¿no? De hacerlo, ¿no? Más bien, terminar de felicitarlos otra vez, de repente ya no puedo intervenir de nuevo. Hemos sido más de 100 en esta oportunidad, lo cual es una muy buena índice de que estos temas realmente son muy importantes, el capítulo está funcionando muy bien, ¿no? Felicitaciones a todos por su participación y de repente esto nos motivaría para poder hacer unos tallercitos, ¿no? De repente podríamos hacer unos talleres de justamente programación, ¿no? De repente podemos eso ir madurando la idea dentro del capítulo para los siguientes eventos, ¿no? Gracias. Claro, toda la idea es genial. Siempre, bueno, el doctor Cabrera, como todos ustedes conocen, es un maestro. Varias generaciones de intensivistas han sido formados, como lo conocemos de una manera u otra. Y justo cabe la invitación, justo Willy Porras, que no ha podido estar acá. Gracias a él también ha sido la presencia acá. Y bueno, le agradecemos de antemano, ¿no? Y este tema, como usted lo sabe, da para mucho, para revisión. Y bueno, la invitación está presente siempre a doctor Cabrera. El otro año también lo esperamos nuevamente para, nuevamente, en un tema ya que usted nos va a decir, la invitación está abierta. SOPEMI está abierto siempre a toda la sede y eso es lo que queremos, ¿no? De cada hospital siempre hay alguien o alguien que puede exponer o que tiene un tema de revisión como usted, y eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Tratando de diversificar justamente las exposiciones, no centralizarnos, no solamente existe el Hospital Loaiza, el Hospital Revaliati, Almenara y Naval, ¿no? Entonces queremos justamente eso, que todos participen, ¿no? Y que todos den nuestra experiencia justamente en este tema. Y bueno, esta vez por la cuestión del tiempo, la parte logística no se ha podido hacer lado de las preguntas, pero yo creo que la exposición del doctor Cabrera ha sido más que suficiente y clara en el sentido de darnos las pautas principales y esenciales para poder entender y poder diagnosticar una sincronía, ¿no? En ventilador mecánico. Yo creo que el tema es bastante denso, bastante complicado para los residentes que de repente están presentes en esta charla. Yo creo que viendo ventiladores, parándose frente a cada uno, como usted lo dijo muy bien, es que vamos a poder verlas y entenderlas de mejor manera, ¿no? Si hay alguna pregunta más, de repente invitamos a un comentario final para poder dar por terminada nuestra reunión del día de hoy. Yo solamente voy a agradecerle a ustedes por este inicio o reinicio exitoso de las actividades académicas de los capítulos, ¿no? Nuevamente felicitar a Jorge por su excelente charla. Ya me la están pidiendo. Mi WhatsApp ya se está con mensajes diciendo ¿dónde vamos a poder ver la charla del doctor Cabrera? En la página web va a estar colgada, no se preocupen. ¿Ya? Así que te felicito, Jorge. Y sí, esta charla es muy importante para todos los médicos jóvenes, médicos residentes que están en formación, ¿no? Un abrazo fuerte y yo me despido de ustedes. Nos vemos en la siguiente actividad académica. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches con todos. Gracias. Gracias.